Una banda de forajidos liderada por Bishop se dedica a asaltar bancos, trenes o todo lo que se encuentren a su paso. Se mantienen unidos por mucho que las cosas se pongan feas. Y tras un intento fallido de atracar un banco en el que casi todo el pueblo es abatido a tiros, la banda se propone robar un cargamento de armas del ejército estadounidense para vendérselas a un general mexicano. Pero no será tarea fácil, ya que tendrán que defenderse de los soldados, de unos cazarrecompensas que ha mandado el ferrocarril, además del general mexicano, que es un hombre peligroso con cientos de soldados a su disposición. A finales de los 60, el western estaba en crisis y entraba en una profunda evolución, sobre todo en Europa con el spaghetti western. En 1969, consciente de ello, el director Sam Peckinpah estrenó Grupo Salvaje, también llamada La Pandilla Salvaje, con el cual consiguió un cambio totalmente radical en el uso de la violencia, además de desmitificar a los típicos personajes heroicos y arrogantes de antaño, redefiniendo así el género del western, creando unos personajes cansados, con cicatrices marcadas por las derrotas sufridas a lo largo de los años. Eran sanguinarios y crueles, abarcando a todos, desde los forajidos a los militares, pasando por los representantes de la ley. Peckinpah consideró que era importante no solo mostrar que los personajes eran hombres violentos, sino que además esa violencia era horrible y poco heroica, utilizando a inocentes como escudos humanos, o matando a transeúntes desarmados durante sus fechorías. Ya desde la escena inicial, en la que unos niños torturan a varios escorpiones hasta la muerte, siendo el alimento de un enjambre de hormigas, nos deja bien claro su punto de vista sobre la violencia, viendo a unos asesinos eficientes, indefensos por un grupo de una especie más débil. Los escorpiones podrían representar a la banda, superados en número en todo momento por el ejército y los cazarrecompensas. La película inicia y finaliza con dos de los enfrentamientos más sangrientos que se han visto en pantalla hasta ese momento. Sam era un experto en recrear la violencia, ofreciendo escenas furiosas con una emoción y una ira intensas, acabando en esta película con más de un centenar de personajes, y la mayoría de las veces a cámara lenta, con espectaculares derramamientos de sangre. Incluso asistimos a la ejecución de uno de los miembros de la banda, viendo con asombro cómo es degollado con un cuchillo. La historia es triste para los protagonistas. Son hombres fuera de su tiempo, movidos por la codicia y el cinismo, no existiendo discusiones inútiles ni explicaciones, expresándose todo con las escenas, en las que en cada momento está pensado para llevarnos al demoledor y sangriento clímax final. Pienso que Grupo Salvaje quizás sea una de las películas más violentas de la historia, y se le atribuye el mérito de ser una de las que cambió el western y el cine de acción en general, todo gracias a Sam Peckinpah. Se trata de una película que se puede volver a ver una y otra vez, para seguir disfrutando de la profundidad de los personajes y sentir su desesperación, ya que el oeste que una vez conocieron se ha convertido en un recuerdo lejano. En estos dos vídeos que aparecen en pantalla tienes las curiosidades de la película y los personajes.